Bueno, parece que ya nos va a dejar hacer esto. Confiemos en que sí, porque si no, desafortunadamente no vamos a poder. Pero confiemos que la tecnología nos permita conectarnos de manera adecuada. De lo contrario, va a ser un poco complicado el terminar esta receta. Pero el día de hoy, como que los dispositivos no quieren trabajar, gracias a los que se van a mantener conectados. Gracias a los que han estado conectados y soportando estos cambios que no me gusta nada, por eso una de las razones por las que no hacíamos cosas en vivo era esta, pero estamos probando horario también y queremos, la verdad, experimentar en cuanto a tomas y en cuanto a mejor contenido, pero les prometo que este video va a ser el bueno. Bueno, a todos los que se están conectando, vamos a hacer una vinagreta básica. Desde cero, les decía, una vinagreta consiste en la unión de dos productos que no tienen la misma textura, que no tienen la misma consistencia, es decir, uno que es fundamentalmente agua y el otro que es fundamentalmente aceite. ¿Esto qué significa? Es la unión a través de movimiento y aire de dos productos que no son miscibles entre sí. Si ustedes buscan en sus libros de química de secundaria o preparatoria o en Google, evidentemente, van a encontrar que los productos no miscibles son aquellos que no se pueden mezclar, no se pueden disolver uno con el otro. Como puede suceder a lo mejor con la sal y el agua, en donde tú mezclas, solamente lo que harías es cuando ya se ve que hay granulosidad, es porque hay saturación de esa mezcla. No significa que no se unan, están unidos, pero está uno disuelto en otro. En el caso del agua y el aceite no se pueden unir, a menos de que se aplique una fuerza y se aplique movimiento, es decir, se integre a esta fórmula aire para efectos de que las moléculas de grasa queden atrapadas junto con las de agua y entonces construye una tercera textura que en este caso es el que nosotros conocemos como vinagreta. Lo que decíamos desde un principio es que en la cocina estamos jugando todo el tiempo con esto. En la cocina estamos jugando con la unión de diferentes elementos que aparentemente no se pueden unir, como es el caso de una pulpa que tú licúas y que después cocinas para hacer un adobo, de una salsa en concreto, de una vinagreta en concreto como lo haremos hoy, de una mayonesa como es la típica emulsión y un producto distinto en química, es decir, una sustancia coloidal que tiene otras condiciones diferentes a lo sólido y al líquido. Es decir, esto es química pura. Una de las cosas que más me gusta de las vinagretas y de poder hablar de ellas y compartirles con ustedes un poco, es recordarles que en la gastronomía estamos todo el tiempo, en la cocina estamos todo el tiempo jugando con elementos de física y química, que tenemos que tener conscientes para poder tener y provocar mejores sabores y texturas al final de nuestros platos. No lo hacemos con una clase de química en la cabeza, ni tampoco tenemos a los maestros al lado, pero llevamos muchos años ya involucrados, gracias a movimientos como lo que sucedió en España con Ferran Adrià, con gente tan involucrada en otras ciencias que nos permite tener nuevas perspectivas para cocinar mejor. Harold McGee, Herbetis, es decir, toda una historia de que los cocineros se acercaron a las ciencias duras, a la química, para explicarse los fenómenos que suceden aquí adentro y dejar de decir que es obra divina y entenderlo de una manera puntual para poder provocar y generar mejores sabores y aromas. El caso de la vinagreta es uno de los más sencillos. La vinagreta y la mayonesa son dos de los elementos que utilizan en la Facultad de Química de Harvard para poder explicar los productos en las texturas distintas o los estados de la materia distintos a el sólido, líquido y gaseoso. ¿Por qué? Esto fue hace muchos años. Porque la química es tan densa en su conocimiento que no permitía verlas de manera práctica. Cuando encontraron cómo, gracias a una cátedra que se abrió hace algunos años, a Ferran Adrià y un montón de cocineros más, explican la química gracias a la cocina. Entonces tiene mucho más sentido porque si entiendes que un puré de papa es una emulsión, es decir, cómo atrapas grasa en un almidón, es decir, en un producto que parece que no se van a mezclar, y cómo estabilizas una mezcla, entonces estás provocando una reacción físico-química que puedes estudiar, ya seas físico-químico, pero mejor aún, ya seas cocinero, cocinera, ama de casa o cualquier actividad que tengas, lo que quieres es una vinagreta bien hecha, bien fregona y que se explique de mejor manera. Cada quien se clava como quiere y puede. Si ustedes quieren clavarse más en química y en procesos químicos que interactúan en una cosa tan sencilla como es una vinagreta, háganlo. Les invito de verdad a profundizar, es muy interesante, pero que quédense con esto. Es la unión de dos productos, uno que es sustancialmente agua y el otro que es aceite o grasa, un lípido, que se unen a través del movimiento para generar una tercera textura. El movimiento genera aire entre las dos, que lo que hace es
atrapar las moléculas de grasa, atrapan las de agua y viceversa, y se quedan atrapadas en una nueva estructura, como una especie de red. Entre mejor esté, entre más estable sea esa vinagreta, mucho mayor va a ser mucho mejor la calidad de nuestra acción, la calidad de nuestros ingredientes y las medidas que tengan los ingredientes. Es decir, la proporción entre una y otra no es lo mismo, la misma cantidad de agua a la misma cantidad de grasa, no es la misma cantidad de sal, puede sobresaturar. Entonces, hay que tener claro que es la unión de dos productos que originalmente no se van a mezclar, agua y aceite. Hay que tener claro que tiene que tener una proporción adecuada para efectos de controlar y estabilizar esa mezcla o esta emulsión, como es el caso de la vinagreta. Y hay que tener claro que como cocineros, como gente que nos gusta comer bien, entre mejor desempeñemos una técnica y más medidas cosas tengamos, mejor va a ser el resultado. Bueno, vámonos ahí entonces para la ejecución de nuestra vinagreta del día de hoy, que va a ser una vinagreta sustancialmente de vinagre de manzana. Voy a conectar ahora la otra cámara para efectos de mostrarles, como siempre lo hacemos, denme un segundo, aquí estamos ya, vamos a unirlo. Confiemos que esta sea la buena porque ya estamos un poco hartos de no poder conectarnos adecuadamente y no lo que ustedes se merecen y que ustedes van a compartir una vez terminando esto. Muy bien, ahí viene ya la conexión, estamos casi listos. Se supone que ya estará conectándose, ahí estamos. Volteo la cámara nada más, levemente, ahí estamos. Bueno, tengo un regreso leve, es un regreso mínimo, pero es leve, en serio, es leve. Estamos controlando lo más que podemos. Bien, bueno, vinagreta. En este caso lo que vamos a tener es, insisto, una superficie metálica, de preferencia acero inoxidable, de preferencia que no sea aluminio, que no sea otro tipo de metal, porque puede corromper o puede tener una acción negativa en nuestra emulsión. Aunque ustedes no lo crean, y eso se los insisto, parece que es algo muy exagerado, pero los utensilios que vayamos a aplicar o las herramientas que tengamos sí tienen una interacción química con elementos como el vinagre. Entonces, por eso es muy importante que de pronto apostemos por utensilios de acero inoxidable, que son inocuos, que no tienen reacciones mayoritarias, a otros que puede ser como el aluminio, el feltre o incluso el barro, que puede cambiarnos o modificarnos las texturas o la preparación final. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Acero inoxidable, tanto bowl como en este caso un batidor de globo, que es de varilla delgada. Vamos a empezar con el primer elemento de nuestras vinagretas, que es el vinagre. Nosotros vamos a utilizar un vinagre, les dije que tenemos que tener bien clara, uno, las condiciones de ambos productos, es decir, vinagre y aceite, y en este caso el vinagre es el que generalmente va a dar la saborización de nuestra vinagreta. ¿Qué significa esto? Que en el vinagre que nosotros apliquemos va a estar la consistencia final, pero también el sabor final de nuestro producto. Si tenemos un vinagre balsámico, va a tener una vinagreta balsámica. Si tenemos un vinagre de manzana, pues va a tener esas condiciones, con sensaciones a manzana. Si tenemos un vinagre de vino blanco, vino tinto, de champaña, en fin, saborizados de frambuesa, de frutas, de especias. Es decir, entendamos que en el vinagre, que es nuestra primera parte de la vinagreta, vamos a tener en gran medida el lugar primero para poder saborizar nuestra preparación. Segundo, para poder entender que aquí es donde vamos a disolver las especias, concretamente, o la sal, especias o sal que vayan a agregar, y de esto dependerá que nosotros vayamos controlando la cantidad de aceite que vamos a agregar. Acabamos de agregar nosotros una cucharada grande de este vinagre de manzana, que es un vinagre que tengo en una botella grande, vinagre de Zacatlán de las Manzanas en Puebla, vinagre interesante, elaborado con técnicas tradicionales, bueno, que son que ya convencionales en la región, gran productor en manzana, tienen gran sidra, pues producen un vinagre extraordinario. Ponemos una cucharada, es decir, una porción de vinagre, para después integrar con movimiento, ya sea 2 o hasta 3 porciones de aceite. ¿Qué significa esto? La relación entonces, como se los dije en un principio, es 1 a 3, prácticamente esa sería como la medida, digamos, estándar. Yo les digo que no necesariamente tiene que ser esa medida, porque incluso los aceites también cambian en densidad y también tienen condiciones distintas. Muchas veces un aceite de oliva es mucho más denso y cerrado que un aceite de maíz, que es mucho más fluido. Entonces va a ir variando, pero casi siempre va a ser 1 a 2,5. Una porción de vinagre por 2,5 porciones de aceite. Un aceite que nos va a dar la otra parte de saborización. Pero
Primero, una de las cosas más importantes que se destaca cuando uno hace vinagretas o hace este tipo de emulsiones, en la parte o en el elemento que tiene mayor acuosidad, vamos a disolver los elementos disolubles, valga la redundancia, es decir, sal, azúcar o incluso mezclar algunas especias o hierbas que puedan afectar, modificar a mejor nuestro sabor y textura final de la vinagreta. Cuidado, porque si ustedes quieren agregar posteriormente alguna sal o pimienta en un momento cuando ya está terminada la vinagreta, el riesgo que corremos es que ya no se integra la preparación o incluso lo puede llegar a cortar. No pasa nada si se corta, todo es cuestión de movimiento. Insisto, una vinagreta es una emulsión o una acción entre dos productos que no son miscibles, agua, en este caso representado por vinagre, aceite, que en este caso le vamos a poner aceite de oliva, que vamos a mover, agitar para generar aire que va a quedar atrapando a las moléculas de agua y aceite. Eso es una vinagreta. Insisto, clases de química de secundaria. Bueno, vamos a mezclar. En este caso yo utilicé una sal de Colima que es una flor de sal muy ligera, tremendamente húmeda. ¿Qué significa esto? Que me va a aportar muchísimo sabor a mi preparación, va a ser muy fácil de disolver en el momento en el que lo quiera hacer y sobre todo lo más importante es que me va a dar una sensación salina muy neutral. Esto es importante, si ustedes se pasan de sal aquí, se va a notar que la sal no está disuelta y todo el producto va a quedar salado. Esto es importante porque si no partimos desde la idea que en este líquido, en esta agua, que en este caso es vinagre, vamos a disolver la sal, no vamos a poder integrarla después. Ténganlo muy claro. Después dijimos que vamos a ir agregando 2 partes de aceite o 2.5 partes de aceite por cada parte de vinagre. La manera en la que combinaremos será moviendo, agitando, generando movimiento. Estos movimientos son importantes que ustedes tengan claros, que si no lo hacen de manera adecuada, pueden correr el riesgo de cortarla o no emulsionar, es decir, no hacer que se integren. Lo importante es todas las recomendaciones de receta les dicen que lo hagan agregar el aceite en forma de hilo suavemente e ir mezclando para que ustedes vayan controlando cómo va haciéndose la emulsión. Esto es cierto. Sin embargo, podríamos agregar todo el aceite de un jalón y mover rápidamente para integrar de forma adecuada, como se sientan más seguros. Pero hay una cosa que sí les quiero decir. La calidad del aceite y el tipo de aceite que ustedes utilicen va a afectar fundamentalmente el sabor de nuestras vinagretas. No es lo mismo hacer una vinagreta de manzana, en este caso de vinagre de manzana, con un aceite de oliva extra virgen o con un aceite de oliva virgen. No es lo mismo hacerlo con un aceite de oliva normal de cocina, digámoslo así, como lo clasifican en España, que con una extra virgen especial que a lo mejor tiene muchísimo sabor, potencia, incluso hasta picor de las aceitunas. La recomendación es que vayan controlando el tipo de aceite que también ustedes tienen allá adentro, que no lo rechacen, que no desconsideren que ese no es un ingrediente que genera sabor. Lo que a mí me gusta preferentemente un aceite de oliva extra virgen o virgen extra, que son sabores muy profundos y muy potentes, y después a lo mejor agregar un chorrito de aceite de oliva normal, de cocina, o aceite de maíz o aceite de girasol. Se los dejo a su elección. Pero si van a tener mucha potencia, hay veces que las vinagretas saben más a aceite de oliva que a vinagre, porque el vinagre es a lo mejor muy bajito, muy sencillito, muy noble y muy delicado, que el aceite, le gana. Eso es importante que lo tengan ustedes claro. Bueno, yo en este caso tengo un Carbonet selección especial aceite de oliva virgen extra, que es de esos aceites que son densos, que tienen mucho cuerpo, que tienen mucho color y que además tienen mucha consistencia y mucha presencia, mucha personalidad, pero es buena la combinación entre esto que entendemos como un vinagre muy suave, delicado de manzana, de Zacatlán de las Manzanas, y este aceite que finalmente lo que voy a hacer es integrarlo tal como se los dicen en la escuela o en todas las recetas de cocina, en forma de bueno, vamos a ir agregando y vayan viendo cómo se transforma o cómo va cambiando este punto. Lo voy a dejar aquí. Vean, voy a parar aquí. Si ustedes notan, y ustedes alcanzan a ver, ustedes ven unas ciertas como esferitas o bolitas o burbujitas que se van formando antes de construir la emulsión completa. ¿Qué significa esto? Que entonces lo que está pasando con el movimiento es que el aire va quedando atrapado entre justamente el aceite y el agua del vinagre.
¿Qué significa esto? Que la emulsión está empezando a suceder, va a quedar atrapadas estas dos moléculas y no se van a dejar ir una con otra. Voy a acercar un poco más la toma para efectos de hacerlo mucho más puntual y no tener que perder iluminación. Y vean cómo estas burbujitas, ¿ya vieron? Estas burbujitas pequeñitas, eso es aire. Y ese aire finalmente lo que nos va a permitir es que se integren estas dos cosas. A la hora de integrarlo estamos generando una nueva textura, que es la vinagreta, un tercer elemento. Tenemos por un lado el vinagre, que es por agua, ¿no? Básicamente, ácido acético con sabores y condiciones de acidez puntual, pero y luego tenemos el otro, que es un aceite de oliva, que nos permite tener esta sensación oleosa, que normalmente no se van a poder mezclar, pero este es un punto bien bonito, bien interesante. Vean cómo está aquí. Yo ya agregué prácticamente una cucharada, 1.2 cucharadas de aceite y lo que estamos logrando es empezar a ver emulsión. Si yo sigo moviendo en este punto, van ustedes a notar cómo cambia de color. Y al cambiar de color quiere decir que estamos logrando esta emulsión. ¿Vieron? Nosotros ya logramos una textura totalmente distinta. Seguimos moviendo e hicimos que estas dos moléculas de agua y aceite se agitaran tanto que unas se rompieron y se fueron atrapando una con otra y todo lo atrapa al aire para quedar justo con esta consistencia. Una textura que es densa, oleosa, pero que tiene integrado perfectamente bien la sensación líquida, que es la del vinagre, y la sensación oleaginosa, que es la del aceite. Esto es clase de química básica y esto es cocina básica y llevamos hablando media hora o 20 minutos de esto y es algo en lo que tienen ustedes que pensar, porque justo cuando entendemos la idea de las emulsiones podemos hacer mejor mayonesa, podemos mejor purés de papas, podemos hacer mejores salsas, mejores incluso guacamoles, podemos hacer... Sí, sí, señores, podemos hacer mejores frijoles refritos, porque podremos explicar cómo funciona una emulsión cuando un elemento atrapa al otro y queda atrapado gracias también a las burbujas de aire que se están formando. ¿Vieron entonces cómo está integrado de buena manera? Nosotros podríamos seguir moviendo y lo único que vamos a lograr será tener una sensación mucho más oleosa, más oleaginosa. Podríamos seguir agregando un poco de aceite, podríamos hacerlo, pero podríamos también llegar a cortar incluso, vamos a hacerlo desde arriba para que ustedes vean el chorrito, que esto cae bonito. Ahí está. Muy bien. Agregamos y dejamos, paramos ahí. En este sentido tendríamos ya las 2 cucharadas, es decir, una parte de vinagre por 2 cucharadas de aceite, 2.5 aproximadamente de aceite, que pudiéramos integrar. Entre más aceite tengan, mucho más denso se va a ir haciendo y va a desaparecer prácticamente el sabor o la sensación de vinagre. Si ustedes ponen más agua que aceite, evidentemente eso va a ser muy difícil de mantener una emulsión. Sin embargo, aquí la logramos de mejor manera. ¿Cuál es la ventaja? Una vinagreta, lo único que necesita para reconstituirse es movimiento. Las vinagretas y las emulsiones no son eternas a menos de que haya un agente emulsificante que los una permanentemente, es decir, que ya no haga que se rompa esa estructura en la que están unidas gracias al movimiento y atrapadas en una molécula de aire que el agua y el aceite. Solamente es un aditivo lo que podríamos meter aquí. Mucha gente lo que agrega en estos casos es un truquito de a lo mejor agregar una emulsión ya hecha, un puntito de mayón de mostaza. Funciona y estabiliza muy bien las mezclas, pero también va variando sabor. Lo bonito del asunto es que esto no es para siempre. Una vinagreta a la hora de desemulsionarse, pues la volvemos a emulsionar. La única manera de que se corte literalmente es que sufra cambios de temperatura muy dramáticos, sufra cambios estructurales muy potentes, es decir, que agregues elementos que no permiten ya construir que nuevas burbujas de aire y por lo tanto atrapar tanto al agua como al aceite, y evidentemente termina por destruirse toda la estructura. Pero esto solamente pasaría si es que tuviéramos, imagínense, si tuviéramos un montón de sal o tuviéramos especias acá adentro, tuviéramos a lo mejor granos de sal que no alcanzaron a disolverse en el vinagre y por lo tanto tenemos una vinagreta que puede llegar a los mismos cristales a la hora de moverlo, pero van rompiendo las burbujas de aire y evitan que se quede atrapado dentro de nuestra estructura de vinagreta, que en este caso, insisto, es vinagre, aceite y aire. Eso es lo que estamos agregando a la hora de mover con esto. Bueno, finalmente tenemos esto. Si nosotros pudiéramos, vean cómo cambió el espesor, y si yo sigo agregando aceite va a estar mucho más espeso. Van ustedes a determinar cuál sería el grosor o el espesor de su vinagreta para efectos de también saber cuánta cantidad de aceite ustedes agregan. Insisto,
una cantidad de vinagre, 2.2 a 2.5, llegar a 3 unidades de aceite, se vuelve ya una vinagreta tremendamente densa y espesa. Tengan cuidado también con eso y probablemente pierdas el sabor sutil del vinagre. ¿Podría yo seguir agregando aceite? Sí. ¿Podría agregar un poquito de agua fría aquí para poder reconstituir la emulsión? También. Pero lo único que va a pasar con esta emulsión sencillita es, se pierde la emulsión, se separa agua y aceite, volvemos a agitar para ocasionar movimiento y volver a ocasionar la emulsión y la tenemos prácticamente lista. Si queda muy espeso, podríamos llegar a soltar una vez más con vinagre y de esa manera lo que logramos es ir jugando como con las consistencias o texturas. Lo que voy a hacer es, ustedes vean cómo agrego un poco de vinagre extra, vean cómo ahí queda justo en medio y estamos hablando que la emulsión está hecha. Si yo sigo moviendo, lo que va a pasar es que al no haber movimiento enérgico, la va a empezar a cortar. Esto es incluso una moda que hubo en algún tiempo de la gastronomía en donde había vinagretas cortadas, es decir, una vinagreta que ya está hecha así, le agregas un poco de vinagre caliente o vinagre en crudo, digámoslo así, sin mover, y se notan estas partecitas, moleculitas de aceite, vinagre y la vinagreta integrada. Se rompió. Listo. ¿Vieron cómo cambia un poco la consistencia? Soltamos otra vez la vinagreta y entonces obtenemos menor densidad, es decir, es mucho más ligera a como ya la habíamos tenido cuando habíamos logrado la primera vez. Pero no pasó absolutamente nada, conseguimos que no se rompiera la emulsión. Muy bien. Aplicaciones, y esto es importante. Voy a tratar de ocupar este mismo bowl para efectos de montar aquí una ensalada, como podríamos montar o utilizar esta vinagreta. Una ensalada de lechugas básica, en realidad no tiene gran ciencia, lo único que necesitamos entender es que esta es una lechuga fresca, en este caso tenemos esta lechuga aquí, voy a retirar un poco la toma para que quede claro, una lechuga fresca. Lo que haremos será separar las hojas, está ya lavada, son las lechugas estas hidropónicas que al final pues prácticamente vienen ya listas para comerse literalmente hasta el rabito. Lo que les recomiendo es separar las hojas, a mí me gustan mucho los centros de las lechugas o los cogollos, separamos las hojas de esta forma vamos a cortar con la mano, no con el cuchillo. Los centros sí se pueden cortar con cuchillo, separamos la hoja de esta manera. Mucha gente retira esto nada más porque lo siente muy amargo, a mí me encanta porque es otra textura. Lo que hacemos es abrir esto. Si queremos tener algún sazón distinto dentro de nuestra ensalada, lo podemos agregar, es decir, aquí podríamos meter alguna otra especia, un poco más de sal en dado caso, o incluso aceitunas anchoas u otro elemento que ustedes prefieran para saborizar la ensalada entera. Y lo que haremos es únicamente agregar o ir agregando suavemente en forma de hilo nuestra vinagreta, mezclamos y tenemos listo. Esto sería el servicio natural antes de comer, es decir, preparan ustedes, agregan bien o bañan toda la mezcla, bañan toda la ensalada con nuestra vinagreta y lo que tienen ustedes es cada parte de la lechuga está perfectamente sazonada y tiene cubierto todo, es decir, el aceite hace que la vinagreta se quede pegado y evita evidentemente que se escurra. Mucha gente lo que hace es poner la vinagreta en la ensalada, en la lechuga en la ensalada y dejarla ahí 2 horas o refrigerarla. Las ensaladas se queman, esto tiene vinagre. La lechuga lo que hace es absorber el aceite del vinagre, entonces lo que va a pasar es que se va a ir marchitando de a poco y se van a ir viendo transparentes. Evítense eso. Corten su lechuga, tienen su vinagreta lista, si se separa, mueven rápidamente y agregan justo unos minutitos antes de comer. Lo importante es que, y para ir cerrando ya, es que tenemos un plato muy sencillo, realmente muy básico, es decir, no necesitaríamos nada más que entender que necesitamos mover muy bien tanto vinagre con aceite, en integrar un producto que aparentemente no se pueden integrar uno entre sí, es decir, vinagre y aceite no se llevan, pero si le meten movimiento enérgico, evidentemente se unen. ¿Hacerlo en licuadora se puede? Sí se puede, pero el problema es que las revoluciones de una licuadora son demasiado altas y el asunto es que va posiblemente a cortarlo. Calienta tanto la mezcla a la hora de estar moviendo que desafortunadamente en lugar de mezclar termina cortando y separando y haciendo que esa emulsión prácticamente sea insalvable a menos de que enfríes y entonces vuelvas a comenzar.
Yo les recomiendo que se haga con licuadoras de brazos, es decir, con estos Brown, estos brazos mecánicos que son revoluciones más sencillitas, son menos agresivas y evidentemente van controlando un poco más la mezcla. Sin embargo, empezarlo a hacer desde cero, cantidades, pues puedes aguantarte 1 litro de vinagreta sin ningún problema, y la verdad es que no sufre nada más que el brazo, sirve también para entrenar un poco más, además de otras cosas, pues ya quedarán con un brazo bastante potente. Lo que importa es, insisto, uno, entender que si ustedes controlan la idea de una emulsión entre agua y aceite, es decir, generar un producto con base en movimiento, tienen controlado la mayor parte de platos interesantes de la cocina, tanto mexicana como internacional: puré de papa, mayonesas, frijoles refritos, salsas e incluso adobos. Es decir, si ustedes entienden que ahí hay un funcionamiento de dos condiciones distintas entre sí, es decir, agua, aceite y sólidos, y ahorita va a pasar la basura para que ustedes escuchen cómo se oye aquí las mañanas en la Ciudad de México, bueno, ya los medios días. Si ustedes entienden esto, evidentemente es que van a poder controlar la cocción de muchos platos, porque, ¿qué pasa? Porque lograremos hacer que un sólido, un líquido se integre, pero además vamos a poder empezar a entender movimientos para construir una salsa adecuada, un adobo adecuado, un mole adecuado, es decir, el principio de una vinagreta que parece tan sencilla y tan inerte nos libera un montón de conocimiento que la verdad es que vale mucho la pena profundizarlo. Jueguen con la cantidad de vinagre, jueguen con la cantidad de aceite, jueguen con la calidad de vinagre y aceite, es decir, jueguen con los sabores también puntuales de cada uno y consigan mezclas lo suficientemente potentes como para poder incluso ustedes generarse sus reservas y solamente agitar, mover. Si ya está vinagreta, yo la guardo en refrigeración en una mamila o en un recipiente, lo único que hago es agitarla nuevamente y servirla. Lo siento mucho a todas las marcas que tienen vinagretas industriales, lo siento mucho a todos los aderezos que finalmente están estabilizados con un montón de químicos. Lo único que necesitan ustedes es ponerse las ganas de agarrar vinagre, mezclarlo con aceite, con movimiento y generar sus propios aderezos con ingredientes de mucha mayor calidad y sin tanto más rollo que dedicarles unos minutitos a una vinagreta. Muy bien. Emulsiones importantes. ¿Cuánto tiempo dura la vinagreta en el refri? Mira, dependiendo la temperatura de tu refri, que va a estar a lo mejor a 4 grados centígrados, pero esto se puede hasta congelar, es decir, en realidad no le pasa nada. Estamos hablando que ni el vinagre ni el aceite tienen ninguna interacción más allá, y menos en refrigeración, más allá que la de que se puedan separar. Pero muchas veces está tan frío el refrigerador porque pues no estás abriendo y cerrando que a lo mejor el aceite se va a llegar a colapsar, es decir, parece que como que se congeló, como que se hizo pomada. Y cuando eso suceda, pues ustedes van a entender que, o sea, cuando eso pase, lo único que va a suceder es que reagitan o entibian un poquito, reagitan y ya está. La sacan a lo mejor unos 15 minutos antes de que vayan a comer y tan tan. Tiempos de vida de una vinagreta, pues a lo mejor va a perder acción el vinagre, pero de ahí en fuera no se va a echar a perder, digamos, ¿no? Gracias, Gaby Merino, por la pregunta. Dice Esteban Luis que él lo hace en licuadora. Sí, sí, definitivamente se puede. A mí no me gusta porque de pronto las revoluciones de las licuadoras son un poco incontrolables y de verdad que estabilizar una mezcla ahí se vuelve complicado. Pero bueno, señores, estamos ya prácticamente terminando. Denme un segundo. Les agradezco mucho la conexión para cerrar esta conexión de parte de SIG México. Ya la estamos cerrando. Gracias por el cambio de horario, porque la verdad es que no es fácil tampoco adaptarlo, pero bueno, el día de hoy los espero a las 6 de la tarde y si no lo verán en Facebook y en todas las redes, lo verán cuando sea prudente. En los premios de Resiliencia 2020 que van a ser gracias a Food and Travel y nos vemos el juevesito también que va a haber una sorpresa el viernes, juevesito hablaremos justo de los premios y el viernes tendremos una entrevista en Conexión Gastronómica por aquí por mi perfil Lalo Plasencia con Paloma Ortiz, una cocinera extraordinaria mexicana que está en Europa y que está haciendo las cosas brillantemente y que ahora tiene unos días en México y que no quiero pasar la oportunidad de entrevistarla. A toda la gente que se conectó y se seguirá conectando, recuérdense que una de las razones por las que hacemos este contenido y tratamos de experimentar todo el tiempo con tomas, imágenes y demás es justamente mejorar la calidad de lo que hacemos. De pronto no contamos con... ya está, ya salió. Bueno,
De pronto no contamos con todos los elementos porque ya vieron la luz, de pronto los horarios y de pronto las conexiones de mucha gente sucede que va variando, pero tratamos de mantener y experimentar todo el tiempo en tomas, en calidad de contenido. Hoy variamos tomas para que la cosa que ustedes estuvieran viendo en la receta fuera mucho más clara. La otra vez no sucedió por un tema del dispositivo, esta vez sí. Nos jugó chueco la tecnología hoy antes de comenzar, pero lo logramos y es hablar un poco de recetas muy sencillas, muy prácticas, muy básicas, que nos hagan recordar que cocinar no solamente es un asunto de sabor y textura y consistencia, sino que a la hora de tener conocimiento, como cualquier disciplina artística o científica, entre más conocimiento tengan, mucho más felices van a ser, mucho mejor van a cocinar y por lo tanto mejor van a comer. Así es que la próxima vez que piensen hacerse o comprarse un aderezo en la tienda, piénsenlo que lo pueden hacer ustedes perfectamente bien y controlando un montón de elementos y comiendo más sano incluso. Insisto, la única razón por la que hacemos todo esto es para que ustedes lo compartan y es la manera también de poder llegarle a más personas, pero sobre todo de seguir diciendo lo que siempre hemos dicho, que compartir conocimiento genera felicidad. Muchas gracias y nos vemos el jueves en Juevesito, viernes en Conexión.